Asimilación. ¿Qué significa? Significa comprender. Sí, muy bien. Absorber. Ubicuo. ¿Lo sabe alguien? En todas partes, todo el tiempo. ¿Y qué significa ubicua asimilación? ¿Absorberlo todo en todas partes? ¿Absorberlo todo siempre? Bien dicho, George. ¿Cómo es posible imaginar algo si siempre se nos proporciona la imagen? ¿Quiénes leísteis 1984 el año pasado? Bien. Doble pensar. ¿Quién lo sabe? ¿Meredith? Tener dos creencias opuestas a la vez y creer que ambas son ciertas. Excelente, Meredith. ¿Por qué siempre le chupas la polla, pelota de mierda? Creer deliberadamente en mentiras, sabiendo que son falsas. Ejemplos de esto en la vida cotidiana. Tengo que ser guapa para ser feliz. Tengo que operarme para ser guapa. Tengo que adelgazar, ser popular e ir a la moda. A los jóvenes de hoy se les dice que las mujeres son unas zorras, putas, objetos a los que pueden follar, pegar, insultar, humillar. Es un holocausto comercial. 24 horas al día, durante el resto de nuestras vidas, los poderes fácticos trabajan muy duro, anulándonos hasta la muerte. Debemos defendernos nosotros y combatir el entorpecimiento de nuestros esquemas mentales. Debemos aprender a leer, a estimular la imaginación, a cultivar nuestra conciencia, nuestras propias creencias. Todos necesitamos esa habilidad para defendernos, para preservar nuestras mentes. Vaya cuña, Xavi, fantástica. Y muy real en muchísimas ocasiones. Sí, totalmente. Estamos muy manipulados por la sociedad, la televisión. Y a veces... Yo iría un poquito más allá, ¿no? Estamos manipulados porque podríamos decir, o eso para mí sería correcto, que dijéramos que la televisión está manipulada. El estamos manipulados por la televisión, no. Es mi opción ver la televisión o no ver la televisión. Y eso es tomar la responsabilidad de cada uno de su vida. Es mi opción creerme eso o no. Es mi opción vivir desde ahí o no. Es mi opción. Sí, pero cuando estamos hablando de personas tan jóvenes que se están formando y que no encuentran en la referencia de la familia, de los padres, de los colegios, de los educadores, una guía correcta para no caer en vestir todos iguales, en pensar todos de la misma manera, en consumir todo tipo de cosas, de estupefacientes, etcétera, para estar dentro del grupo si no eres un bicho raro. En fin, esto es complicado, ¿eh? Es muy complicado por lo que hemos comentado antes, ¿no? Que la gran barrera la encuentras en los padres. Si un niño absorbe un entorno, absorbe una manera de vivir, de alguna manera está provocado evidentemente por el peso social del entorno. A veces no siempre son los padres, a veces pesa mucho más lo que hay alrededor, las ciudades, los barrios, claro, las amistades. Esto es fundamental. Y los colegios, por supuesto. Por eso digo, la implicación de los maestros que no se mojan a veces todo lo que deberían. Es una opinión muy personal, ¿eh? Es lo que he comentado, el entorno social.
es muy difícil, y a los profesores o al equipo docente quizá tienen una parte de responsabilidad en la forma en que entienden el aprender del niño, ¿no? Pero tampoco pongamos toda la carga educacional o la responsabilidad de la educación en los No, es una parte maestros, ¿no? Es una parte importante, evidentemente, porque tienen muchas horas a los niños en sus aulas y hay muchas maneras de enseñar. Pero bueno, evidentemente hay una parte de dejación de deberes también por parte de la familia y pues de la sociedad en su conjunto, por supuesto. Evidentemente, y así lo tenemos que mirar. Cuando hablas con profesores, y sobre todo de niños pues hasta los 10 años, hay también una queja un poco profunda ahí, y es el control que los padres tienen sobre los niños. Entonces a veces también el profesor, el maestro, la maestra, están un poco a caballo, ¿no? Ahí, cuidado con lo que hago, porque depende de lo que hago, después van a venir, se van a quejar, el director o la directora me va a decir. Es todo un pastel que está ahí, que gira todo a la misma velocidad, y que poco a poco hay que ir acomodando, ¿no? Entrando, tocas un poquito de ahí, después lo vemos en todo, ¿no? Pero es así porque no hay una varita que se puede decir, pues mañana todos vamos a tener un grado de conciencia 4, si lo pudiéramos medir así, y mañana todos vamos a estar ahí. No, cada uno a través de su experiencia, de su entorno, de su vida, pues va tomando un sendero, va tomando otro. Entonces por eso se hace tan lento, pero de todas maneras creo que empieza a verse la necesidad de un cambio, que ya es importante. Pero tenemos que tener muy en cuenta, y supongo que por eso vamos a tardar más que los otros cambios, tenemos que tener en cuenta que el cambio que ahora se necesita no es un cambio estructural, no es un cambio político, es un cambio social, es un cambio de conciencia. Y eso pues tiene que ser mucho más profundo, porque eso tiene que hacer de alguna manera romper muchas estructuras sociales, y ya no sirven los apaños, ya no sirve arreglar un poquito eso, sino lo que hay que hacer es cambiar sistemáticamente y decir, lo que hasta ahora ha servido, hemos visto dónde nos ha llevado, vemos dónde puedo llegar, y a partir de ahí sé que no sirve, tengo que coger otro camino. Y los caminos, las claves están. Esto es que muchos padres aún continúan estando en la zona de confort, y a veces les cuesta salir de esta zona segura que ellos creen debido a sus creencias y a todo lo que han llegado a vivir. Entonces, a mí me gustaría que les dieses algún pequeño consejito para empezar a dar un pasito, para empezar a salir de esta zona de confort. ¿Qué podrían empezar a hacer? Yo a los padres siempre les digo lo mismo. No sabes qué hacer con tu hijo, porque claro, eso que estamos hablando, pues sí, pero me das las excusas potentes, ¿no?, de lo que es la sociedad. Yo siempre les digo lo mismo. Intenta acordarte tú cuando eras niño, qué hubieras hecho si realmente te hubieran permitido. Y cuando hablo del permitir, no es desde el permiso, sino que si socialmente se te hubiera permitido todos esos sueños, todas esas fantasías, tirarlas hacia adelante. Siente eso, siente las castraciones que te llaman tus padres, tus abuelos, tus profesores, tu entorno social, en eso no es correcto, eso no se puede. Siente todo eso y ponte en lugar de tu hijo. Y pregúntate si realmente todas esas castraciones y todas estas frustraciones te han servido realmente a ti para algo, o dicho de otra manera, si la sociedad realmente tiene razón, o hay una vía que se puede explorar, que es la de no castremos a los niños y veremos lo que ocurre.
porque con la castración de los niños ya sabemos lo que ocurre. Mayores insatisfechos, adultos que necesitamos de cosas para llenarnos, lo cual quiere decir pues que estamos vacíos, carencias, ya lo sabemos, el miedo. Claro, muchas veces el problema es que todo esto lo olvidan. Cuando ya se hacen mayores lo olvidan y después también he oído muchas personas que dicen, bueno, como a mí no me dejaron hacerlo, inconscientemente lo expresan, tampoco lo voy a dejar hacer a mi hijo, ¿no? Y esto es una lástima. También hay un patrón marcado en los padres que también deberían corregir, que proyectan sus frustraciones a los niños. Pero somos seres humanos y con el nivel de conciencia que estamos funcionando, el resultado es ese. Y claro, cuando empiezas a profundizar desde el ámbito laboral, que también tiene que hacer un cambio pues muy grande, el cultural, el social, el político, te das cuenta que todo está mareado desde el mismo lugar, ¿no? Desde las frustraciones, desde la competitividad, desde el miedo, y siempre hablamos ahí. Entonces, donde hay que atacar es la esencia, es la raíz. Pero si analizamos la historia, veremos que las grandes personas que han provocado cosas y que se les ha tenido miedo de verdad son las personas que han funcionado desde la libertad y desde la responsabilidad. La sociedad teme eso. ¿Y por qué la sociedad teme eso? Porque cuando hay una persona que se pone delante de todos y les dice, ¿de qué tenéis miedo? El miedo no existe, es algo que hay en la cabeza. Cada uno puede vivir como quiera. No tienes que vivir con un coche y con 3 pisos y con 3 casas para ser feliz, porque no lo vas a conseguir. No es necesario para conseguir eso. La felicidad es otra cosa. Esa gente asusta. Pero asusta porque a nivel individual decimos, yo eso no me lo creo. No estoy dispuesto a pagar el precio que esa persona ha pagado. Exactamente. Porque les puede hacer unos movimientos que no están dispuestos. Claro. Un cambio importante que no... Entonces, en lugar de definir la zona de confort, como se define, que a mí es algo que me suena muy mal, ¿no? Porque yo entiendo por confort estar bien. Entonces, si estoy bien, ¿por qué me voy a ir de la zona de confort? Pero al significado que se le da a esa zona de confort, que es esa zona de miedo, o sea que incluso tenemos miedo a usar la palabra tengo miedo, yo le llamaría la zona de estupidez o la zona de miedo. Entonces, llamando cada cosa por su nombre, pues quizá podemos empezar a aclarar. Y ahí es donde entra el instante. En el instante, que realmente, cuando estamos realmente en el instante, lo que no vamos a hacer es negar lo que sentimos. Y si tengo miedo, estoy en el miedo. Y en ese momento soy miedo. Y no ocurre nada. Es correcto. Porque quiera o no quiera que sea correcto, es lo que es. Y desde ahí, con humildad y con honradez interna, ¿qué ocurre que no sé miedo? ¿Qué me está diciendo? Y es el paso de poder ir cambiando las cosas. Si no, ¿qué esperamos? ¿Que se produzcan los cambios, que lo cambien los demás? ¿Dónde está nuestra responsabilidad? Porque si yo no quiero asumir la responsabilidad de mi vida, ¿cómo pretendo ser libre? Claro, la libertad y la responsabilidad están unidas, van de la mano, no se pueden separar. Claro, es hacerte amigo del miedo, observarlo y analizarlo y ver que no pasa nada. Es más profundo que eso. No es cuestión de hacerse amigo. Soy yo. Porque cuando yo digo me tengo que hacer amigo, quiere decir que soy enemigo. No, estoy etiquetando. Es más simple que eso. No, me refiero integrarlo y observarlo y ver a ver qué puedes hacer en vez de huir hacia el otro lado. Pero es que eso también es más profundo. No es integrarlo, ya está. Es no irme del miedo. El miedo está en mí, porque si no estuviera en mí, no sentiría miedo.
Entonces no es cuestión de integrarlo, es cuestión de no escapar. Observarlo, yo soy eso. ¿Por qué? Porque en ese instante es lo que es. Y lo único que hay en el presente, lo único que hay que nos hace vivir, es el instante. Porque fuera del instante, y cuando hablo de instante no hablo un instante cronometrado en el tiempo, sino el instante, es la vida. Porque fuera del instante ya no es vida, es cabeza. Sí, sí. Queramos o no, el instante está. Queramos o no, no hay absolutamente nada en nuestra vida que no se haya hecho en el momento presente, que no se haya hecho en un instante, ¿verdad que no lo hay? No. ¿Por qué lo negamos? ¿Por qué siempre cuando estamos aquí queremos estar allá? Porque no estamos en el aquí y en el ahora. Es lícito que si yo estoy aquí y no me gusta, el querer ir allá. Pero el querer ir allá es después. Ahora estoy aquí. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Es el individuo quien transforma la sociedad o es la sociedad quien transforma al individuo? Y iría un poco más allá en la pregunta. La voy a rizar un poco más. Rízala un poquito más. ¿Hasta qué punto la tecnología nos está llevando a unos cambios catastróficos, sobre todo en lo que se refiere a los niños? Mal empleada la tecnología, ¿no? O sea, niños enchufados a tablets, niños enchufados a plays, niños enchufados a televisiones, etcétera, etcétera. O móviles, que hay niños pequeñísimos que ya van con su móvil y están todo el día, aunque sean con jueguecitos o con chateando. Sí. O sea, me parece... no sé. La tecnología en sí es algo que es buena. Es buena desde el sentido pues que nos ayuda a que nuestra vida cotidiana sea más cómoda en muchos conceptos y en muchas historias. Entonces no echemos culpa a la tecnología. Al uso, en todo caso, de ella, ¿no? ¿Qué uso hacemos de la tecnología? Porque un teléfono móvil pues es algo que es muy útil, pero en las manos de un niño de 3 años o 6 o 7 entonces yo personalmente considero que no es tan útil, pero no por el teléfono, sino ¿qué lleva a ese niño estar constantemente pegado a una Play o a una televisión? Y ante esa pregunta, ¿qué lleva a un niño a eso? Y que la respuesta la podemos hacer muy fácil, todos los amigos tienen, es un entorno donde el que no tiene una Play pues está fuera de órbita. Muy bien, todo eso es correcto. Pero hay que ser un poco más autocrítico. ¿Realmente los padres hacen algo para que eso no sea así? Porque los niños no es que hayan cambiado. Porque si nosotros recordamos, los que ya tenemos cierta edad, cuando éramos pequeños, que no había Play o no había teléfonos móviles, los padres también estaban más tiempo o con un tiempo de más calidad, vamos a decirle. O jugábamos más, simplemente, claro, en la calle, con amigos. Sí, es que aquí es donde voy. Con esa calidad de tiempo que tenían los padres, automáticamente, ¿qué hacían los niños? Llegábamos a casa, cogíamos nuestra merienda y nos íbamos a la calle. No hacía falta Play. Si tenías hecho los deberes. Bueno, claro, eso ya es otra cosa. Realmente hoy, ¿qué hay detrás de una Play? ¿Qué hay detrás de un ordenador? ¿Qué hay detrás de una televisión? ¿Individualidad? Yo diría que comodidad de los padres. Totalmente. Los enchufan ahí como claro, si fuera una guardería para niños de diferentes edades. Toma, cállate la tablet. Una guardería virtual. Y no hablemos... Y sé que eso es muy duro. Sí, pero es así, es así. Pero los padres que profundicen en eso. ¿Cómo permito que un niño esté conectado a una tablet? Evidentemente porque no estoy yo con él. Porque normalmente, si yo le digo al niño, ven, vámonos a pasear,
El niño va a dejar la tablet y se va a ir a pasear. Siempre que no se aburra, claro. Depende de lo enganchado que esté. Siempre que no se aburra. Pero no deja de ser una función de los padres. Sí, pero el hecho de engancharse son los padres que lo permiten. Claro. Porque si no le dan ninguna otra opción que al niño le guste. Pero ese es un diálogo resbaladizo, porque cuando hablas con padres te dicen, no, es que yo lo intento, y yo sé que lo intentan. Y a nivel individual sé que realmente lo intentan, pero hay un entorno social. Entonces, cuando hablamos de los padres, no solo tenemos que hablar de los padres a nivel individual, sino también comprender que hablamos de los padres a un nivel general. Entonces, el tema se hace difícil, pero es la gran lección que tenemos los padres para eso, de alguna manera, si no cortarlo, medirlo de una manera distinta. Claro, eso se tiene que empezar pues el primer día que le das el móvil, el primer día que le das la tablet, y a explicarle que es para un uso X, no para dejarlos allí que ellos se vayan, dijéramos, enganchando, porque claro, al final, cuando más juegan, más se enganchan. Pero eso es la lectura que he dado de los padres. Pero ahora falta la lectura de los niños. Los niños se enganchan porque no tienen nada más que hacer. Se aburren con sus padres. Claro. No hay un diálogo. Y esa es otra responsabilidad de los padres. Claro. ¿Por qué se aburre mi hijo? ¿Por qué se aburre mi hija? ¿Qué le puedo dar yo para que no se aburra y no se me enganche a eso virtual? Estamos en un mundo de la virtualidad. Todo es virtual. Esto a mí lo que me trae la sensación, ¿no? O el pensamiento de que quizás los padres vamos muy por detrás de la evolución o del crecimiento de la sociedad en este sentido, ¿no? Que con las tecnologías los niños tienen mucho más abierta la mente o tienen unas expectativas o un campo de acción que no lo hemos tenido nosotros, que no se nos ha abierto a nosotros y que igual no estamos a la altura. No sé, se me ocurre. ¿Puede ser esta una? ¿Tú qué opinas? Mecánicamente, pues sí, porque un niño te coge un teléfono y te lo trastea, ¿no? Y yo cojo el teléfono y tengo que decir al niño, oye, ¿eso cómo va? No, pero que esto hace unas conexiones que evidentemente en el cerebro nosotros no las tenemos. Eso es correcto. Eso es así. Es una realidad. Pero en el niño lo que le falta es la experiencia que nosotros hemos vivido de jóvenes. Ellos no la están viviendo. El poder salir a la calle, el poder Socialmente hay una inmadurez. Claro. ¿Pero les interesa que esto sea enseñado por los progenitores? ¿A los progenitores les interesa enseñarlo? Pregunto. Depende del grado de aburrimiento que tengan los niños y de responsabilidad de los padres hacia los niños, porque como hemos dicho antes... Esto da mucho trabajo. Claro. Evidentemente. Sí, y tiempo. Trabajo y tiempo que no tengo. Que no tengo, ¿por qué? Porque tengo que trabajar más para poder pagar la hipoteca, cosa que es correcta. Tengo que trabajar más, tengo, siempre estamos en el tengo. Nunca ha habido, como de unos años para acá, tantas actividades para niños. Realmente, ¿qué hacemos con los niños cuando salen de la escuela? Aparcarlos. Y dejar... es todo ese caldo de social que hay que ir. Y dejar esa responsabilidad que tendría que ser de primera mano de los padres, responsabilidad de ellos, dejarlo en terceras personas que a lo mejor pues no es lo más adecuado, ¿no? Que hacen pues lo que pueden, lo que buenamente pueden, humanamente, claro que sí, y lo mejor que saben, pero que en definitiva esa responsabilidad es algo que a nosotros nos cuesta. Y hasta que no seamos totalmente conscientes de eso, difícilmente la vamos a asumir. Difícilmente. Y ya no hablemos de los abuelos, que eso ya daría para otra clase, para otra hora de charla. Bueno, el tema de los abuelos es algo que evidentemente marca mucho lo que es el nivel moral de la sociedad, ¿no? Pero eso ya nos daría para... Uf. Ahí hay tema. Pero de todas maneras, yo si tuviera que dar un mensaje, si me atreviera a dar un mensaje, yo diría que intentemos de todas asumir nuestras responsabilidades a nivel individual, que ese es el único cambio para que a nivel social y a nivel de entorno
se modifique algo. Mientras esperemos o creamos que los responsables de todo lo que ocurre, de lo bueno y de lo malo, todo lo que ocurre, son otros, difícilmente vamos a conseguir la libertad y difícilmente vamos a conseguir unos cambios sociales que de alguna manera todos anhelamos. Y anhelamos, y ahí está la gran punta. Anhelamos, pero ¿desde dónde? Si yo lo único que pretendo es que las cosas vayan un poquito mejor y con eso ya estoy bien, vamos a estar y vamos a tener más de lo mismo. O sea, son muchos años de historia, solo hay que mirar un poquito atrás. Pues muchas gracias, Albert. Gracias a vosotros por toda esta charla. Esperamos que el mes que viene vuelvas a estar con nosotros.